Bienvenidos a otra edición de Mi México Antiguo. Hoy recorreremos las costumbres, el trabajo, las casas y las tradiciones que formaban parte del día a día en los pueblos y comunidades del campo mexicano, entre los años 1930 y 1960. Un México donde no había prisas ni lujos, pero sí unión, esfuerzo y mucho corazón. A través de imágenes de archivo y comparaciones con la vida actual, descubriremos cómo se vivía en aquellos tiempos, sin electricidad, con fogón de leña y caminos de tierra. En la vida rural de México, sobre todo en los pueblos más pobres, el trabajo era la base de todo. No importaba si eras grande o chico, hombre o mujer, desde temprano había que moverse, porque la vida no perdonaba flojos. Allá no existía eso de ¿a qué hora entras?, porque el día comenzaba cuando cantaba el gallo y se terminaba hasta que el cuerpo ya no podía más. En muchas comunidades con escasos recursos no había luz, ni agua entubada, ni caminos pavimentados, pero eso no detenía a nadie. La gente trabajaba con lo que tenía. Si no había asadón, se usaba un palo bien afilado. El campo era duro, pero era la única forma de sacar adelante a la familia. Se sembraba maíz, frijol, calabaza o lo que diera la tierra. Y si no llovía, ni modo, había que aguantar. El riego se hacía con cubetas o con suerte, con un canal de agua o arroyo. No existía fertilizante ni tractor, todo era a puro músculo y voluntad. La milpa era el sustento, y la esperanza se sembraba junto con la semilla. Mientras tanto, las mujeres hacían magia en la cocina, muchas veces sin más que frijoles, tortilla y sal. Y aún así, comía toda la familia. Ellas se levantaban antes que nadie, encendían el fogón, molían el nixtamal, hacían las tortillas a mano, cuidaban a los hijos, lavaban ropa en el río, y si se necesitaba, también trabajaban en el campo o vendían en el tianguis. Eran madre, enfermera, cocinera, jornalera, todo al mismo tiempo. Los niños tampoco se salvaban del trabajo. Desde chicos ayudaban a traer leña, a carrear agua o cuidar animales. Algunos ni iban a la escuela, no porque no quisieran, sino porque no se podía. Había que ayudar en la casa. El juego se mezclaba con el deber, y uno crecía aprendiendo que el esfuerzo era parte natural de la vida. Y en medio de todo, la comunidad se sostenía entre sí. Cuando alguien necesitaba levantar una casa o cosechar rápido, los vecinos se unían sin pedir nada a cambio. Se le llamaba faena o tequio, y era una forma de resistir juntos, sin gobierno, sin apoyos, solo con solidaridad. Así era el trabajo en los pueblos pobres de México. No había sueldos fijos ni días libres, no había lujos ni futuro seguro. Pero había dignidad, unión y una fuerza que nacía del corazón. Porque aunque no había mucho, lo poco se cuidaba y se compartía. Y eso, en aquellos tiempos, valía más que cualquier salario. En el México rural de antes, la casa no era grande ni moderna, pero era hogar. En los pueblos con menos recursos, la vivienda se hacía con lo que había a la mano. Adobe, piedra, barro, carrizo, lámina o madera vieja. Muchas veces los mismos vecinos ayudaban a levantarla, y aunque fuera sencilla, tenía lo necesario para vivir y mucho corazón. El piso casi siempre era de tierra apisonada, y si había suerte, de cemento rústico. El techo podía ser de lámina, palma o teja, sostenido con vigas de madera. Cuando llovía, se ponían ollas o cubetas para las goteras. No era raro ver a la familia entera dormida en un solo cuarto, con camas improvisadas, arropados con cobijas heredadas. La cocina era el alma de la casa, y casi siempre estaba aparte o en un rincón especial. Ahí estaba el fogón de leña, con sus ollas ennegrecidas por el humo y su comal caliente. Los caminos eran casi siempre de tierra. No había carreteras pavimentadas ni banquetas bonitas, solo brechas polvosas en tiempo de calor y verdaderos lodazales cuando llovía. Así se vivía en los pueblos más pobres del país, donde llegar al médico, a la escuela o al mercado era toda una travesía. Esos caminos conectaban casas, rancherías, milpas y pueblos cercanos. Se caminaba a pie, en burro, a caballo o en carreta, porque pocos tenían vehículo, y los que sí, lo usaban solo cuando era indispensable. Los niños iban a la escuela por esos senderos con los pies polvorientos o empapados, cargando su cuaderno amarrado con hilo. En temporada de secas, el polvo se levantaba con cada paso y terminaba en la cara, en la ropa, hasta en la comida. Pero lo peor era en temporada de lluvias. Los caminos se volvían ríos de lodo, resbalosos y peligrosos. Muchos se quitaban los guaraches para no perderlos en el fango y caminaban descalzos con el pantalón remangado y los pies fríos. A pesar de todo, nadie se quejaba. Era lo normal.
Se sabía que el camino sería duro, pero no quedaba de otra. Había que caminar para todo, para ir por el agua, para ir a misa, para visitar al compadre o para vender lo poco que se cosechaba. No había prisa, pero sí resistencia. La gente se hacía fuerte en esos caminos. Cuando alguien se enfermaba, el trayecto al médico podía ser de horas, incluso días. Y si una mujer iba a dar a luz, muchas veces la llevaban en burro o cargada entre vecinos, por esos mismos caminos de tierra y piedra. No había ambulancia, solo voluntad. Pero esos caminos también eran parte del paisaje de la vida. Ahí se daban los saludos, los encuentros, los chismes del día. Ahí caminaban las fiestas, las procesiones, las peregrinaciones con flores y rezos. Eran polvorientos, pero también llenos de historias. Hoy, muchos de esos caminos ya no existen, o fueron tragados por el asfalto, pero en la memoria de quienes crecieron en esos pueblos humildes. En la vida rural de México, allá por los años 30 a los 60, se vivía con menos, pero con más unión. No había lujos, pero en medio de esa pobreza material había algo que no faltaba: el apoyo de la familia y de la comunidad. Todo se hacía en conjunto. Si una casa se caía, entre todos la levantaban. Si una familia no tenía que comer, los vecinos mandaban frijoles, tortillas o lo que tuvieran. No había necesidad de pedirlo, porque la gente se daba cuenta y ayudaba sin que lo llamaras. Lo poco se compartía sin condiciones. Las familias eran grandes y aunque no sobraba nada, siempre había espacio para uno más. En los pueblos, se vivía más cerca unos de otros, literal y emocionalmente. Las puertas estaban abiertas, los niños jugaban en la calle sin miedo y el saludo era obligatorio, aunque no te conocieran. Si había fiesta, iban todos. Si había velorio, también. La vida se vivía en colectivo, la alegría se festejaba en grupo y el dolor se acompañaba con respeto. Hoy, con todo lo que tenemos, muchas veces falta eso. Antes se vivía con menos cosas, pero con más gente alrededor. Menos pantallas, pero más sobremesas, menos dinero, pero más disposición para ayudar. En esos pueblos polvosos y humildes, donde las carencias eran muchas, la riqueza estaba en el corazón de la gente. En la vida rural de México de antes, cuando no había clínicas cercanas, ni doctores en cada pueblo, la medicina estaba en el monte y en la fe. Las enfermedades se curaban con lo que la tierra daba y con lo que la abuela rezaba. Las hierbas, los tés y las oraciones eran el botiquín de cada casa. Las mujeres, sobre todo las más grandes, conocían cada planta y para qué servía. La manzanilla, para el dolor de panza; el árnica para los golpes; la ruda para los nervios; el epazote para los parásitos. Todo se preparaba con cuidado. Se hervía en jarras de barro, se colaba con manta de cielo y se daba en cucharadas con un «Dios mediante, te vas a aliviar». Cuando un niño tenía empacho, no se le llevaba al médico. Se le sobaba el estómago con aceite caliente y se le hacían tronar los cueritos. Si tenía mal de ojo, la curandera lo limpiaba con un huevo, lo pasaba por todo el cuerpo y lo quebraba en un vaso con agua. Si el huevo salía revuelto, era señal de mal aire o envidia. Y si se trataba de un susto, se rezaba mientras se pasaban ramas de pirul o albahaca por el cuerpo. En esos tiempos, la medicina era tan espiritual como natural. La gente creía que muchas enfermedades no eran solo del cuerpo, sino también del alma. Por eso se rezaba mientras se curaba, se prendía una veladora o se hacía una promesa a un santo. Las parteras ayudaban a dar a luz, las sobadoras enderezaban huesos, y las abuelas calmaban fiebres con baños de hierbas y oraciones bajito. No se usaban pastillas, ni inyecciones, ni recetas médicas. Se usaba el conocimiento de generaciones, pasado de boca en boca. Y aunque no todo funcionaba, la gente tenía fe, y muchas veces eso también sanaba. Así era la medicina en el México rural de antes, sencilla, casera, llena de plantas, pero también de esperanza. Una medicina que nacía del monte y se fortalecía con un «en el nombre sea de Dios». La vida rural en México en 2025 es una mezcla de contrastes. Por un lado, muchas cosas han cambiado desde aquellos tiempos en que todo se hacía a mano y el único ruido era el canto del gallo o el viento entre los árboles. Hoy, en muchos pueblos ya hay luz eléctrica, señal de celular e incluso internet. Pero, al mismo tiempo, hay comunidades donde aún se vive con carencias, sin agua potable, sin servicios médicos cercanos y con caminos en mal estado. El campo mexicano sigue siendo un espacio de trabajo duro. Muchos campesinos continúan sembrando maíz, frijol o nopal con métodos tradicionales, como lo hacían sus abuelos. Algunos productores han logrado modernizarse un poco, usando tractores, sistemas de riego o herramientas tecnológicas, pero son los menos.
La mayoría sobrevive con lo que cultiva, lo que recibe de programas sociales o con el dinero que les mandan familiares que migraron a Estados Unidos o a las ciudades. Una de las transformaciones más visibles es que muchos jóvenes ya no quieren quedarse en el pueblo. Se van en busca de mejores oportunidades, estudios o empleo. Esto ha dejado a muchas comunidades con casas vacías, abuelos cuidando nietos y una sensación de que la vida de antes se va apagando poco a poco. Aún así, las tradiciones no han desaparecido del todo. En muchos pueblos todavía se celebran fiestas patronales. Se hacen procesiones, se baila con banda y se cocinan los mismos platillos de siempre. Hay mayordomías, tequios y gente que conserva con orgullo su lengua indígena o sus costumbres ancestrales. Aunque con menos fuerza, la identidad rural sigue viva. En los pueblos, la gente todavía se saluda al pasar, comparte lo poco que tiene y cuida de los suyos. Las casas pueden ser modestas, pero la comunidad sigue siendo fuerte. La vida va más despacio, con menos ruido, pero también con menos oportunidades. Es una realidad donde el pasado convive con el presente. Una señora moliendo en metate mientras su nieto graba un video en su celular. Así se vive hoy en el campo mexicano, entre la raíz y el cambio, entre la necesidad y la esperanza. Con esto cerramos un capítulo más de este entrañable recorrido por la vida rural en México. Ese mundo de tierra, leña y comunidad que fue el hogar de miles de familias a lo largo del país. Aunque mucho ha cambiado, aún quedan rincones donde sobreviven las costumbres, los sabores y la forma de vivir de aquellos años. Muy pronto volveremos con otro viaje al pasado. Gracias por acompañarnos y por mantener viva la memoria de un México que, aunque sencillo, estaba lleno de valores, trabajo y unión.